Artemio López, en tu barrio, ¿hay mariposas? No, no vi más. Ahora, hay veces puede ser en Parque Chacabuco alguna que cruza, pero no, definitivamente. Y sale la gente a aplaudir, corre. Sí, definitivamente esa es una de las tantas cosas que hemos perdido. Bueno, no es un momento para mariposa tampoco, ¿no? Pero creo que mariposa, no, pero te acuerdas que había una bebida mariposa también. Sí, mariposa. Bueno, nosotros cazábamos, éramos bastante salvajes. Ahora me acuerdo de las prácticas nuestras en Flores Sur y bueno, salíamos con las ramas, creo que todos, ¿no? Todo con las ramas, yo lo vendíamos el aceitero en las farmacias. ¿Te acordás de las grandes mariposas que le llamaban aceiteros? Sí, esa es enorme. No sé qué es lo que hacían con esa mariposa, pero se lo vendíamos al farmacéutico. ¿Ah, sí? Y hacían penicilina por ahí. No sé. Ahora no recuerdo cuál era el motivo, pero me acuerdo que lo vendíamos, juntábamos y se lo vendíamos al farmacéutico. Íbamos por la guita de chicos nosotros. Bueno, íbamos por la guita. La de San Pedro y San Pablo, las fogatas, ¿se acuerdan? Hay que avisarle a Andy Freire, porque él puede llegar a reflotar esto y promover. Hay que ser emprendedor. Empecemos ahora a buscar la mariposa y vendérselas a los farmacéuticos. La farmacita se vendemos. A Quintana. Mirá lo que estamos discutiendo, Cacho Castaña, ¿eh? No. Ahí estamos en el grado cero de la escritura. Hoy nosotros nos enojamos de por qué nadie discutió lo que dijo Mirta Legrand, de que el gobierno había intercedido sobre el Poder Judicial para que no metan presa a Cristina, y nadie se horrorizó. Reconocer que Macri tenía esa influencia sobre el Poder Judicial que no sabíamos. Nosotros son independientes los poderes, que hay Estado de Derecho. Exactamente. Bueno, eso obviamente, eso ya lo había dicho Walsh. Yo siempre cito una frase de Walsh, dice que en el sistema no hay justicia. Cuando vos relees a Walsh y a Cook, la verdad que parece que están muy direccionados a lo que está sucediendo en este momento. Y él hablaba justamente de eso, de que las clases dominantes en Argentina, las viejas oligarquías, bueno, hay gente que está estudiando muy bien cuáles son las facciones que se caen. Él lo hablaba en el año 69, creo que era una de la tercera, un prólogo a una edición nueva de Operación Masacre. Él siempre los prólogos renovaba, ¿viste? Y en este prólogo que yo me recuerdo, él planteaba que bueno, que dentro del sistema no hay justicia y que en ese momento, y obviamente hoy lo mismo, las oligarquías dominantes tenían un temperamento, estaban inclinadas temperalmente al asesinato. Entonces planteaba efectivamente que él advertía eso, no para que los que resistían a este embate emularan sus hazañas, o sea, para que no se comportaran como ellos, sino para que estuvieran prevenidos, porque ellos siempre se presentan como bellas almas y elevados espíritus. Y es efectivamente lo que sucede. Fíjate que este gobierno, que viola cualquier norma de Estado de Derecho, es el que cacarea permanentemente tolerancia, respeto, apego a la ley, división de poderes. Bueno, es la lógica de los jazmines el discurso republicano. Cuando agoniza, más perfuma. Eso es de Clarice Lispector, una poeta brasileña que vale la pena, bastante copiada por Covadló. Y cuando vino la Revolución Libertadora, vino en nombre de la libertad y la democracia. Exactamente. Fusilamiento. Lo que dice: di un paso a los libertadores y eran los opresores. Todo vuelve, Carlos Quique, bajo formas distintas. No, por eso digo, hoy con el tema de esto de Mirta Legrand y exponiendo situación esto, digo, es difícil vivir en una sociedad así, donde si vos sos dirigente, sabés que hay un poder judicial dispuesto a hacerte cualquier cosa, difamarte, calumniarte, meterte preso, no tiene nada que ver con la justicia, con nada. Digo, por eso es difícil convivir en una sociedad así. Sí, ahora hay todo un discurso del progresismo, digamos, hay un progresismo neoliberal en Argentina. Con la alianza se instaló y se desplegó durante mucho tiempo. Vos te acordás que no afectaban ningún interés socioeconómico, pero cacareaban libertades individuales, derechos de tercera generación, no tocaban una moneda de los sectores poderosos. Tuvo que aparecer Néstor Kirchner para que el ciclo del neoliberalismo se interrumpiera en Argentina, porque casi, salvo el momento Grispum, no sé ustedes, pero yo no me acuerdo de ninguna interrupción del proyecto neoliberal a partir del golpe militar de mediados de los 70,
vida hasta la aparición de Néstor, porque la verdad es que eso fue así, fue un ciclo que tomó 6 puntos de pobreza en la última encuesta permanente de hogares con Perón vivo y lo devolvió con 54, 3 puntos de desempleo lo devolvió con 24, la brecha de entre ricos y pobres era 12 veces en el 74, la devolvió en 35 veces cuando asumió Néstor en el año 2003, en la informalidad con Perón, la última encuesta permanente de hogares hecha a la zona metropolitana, porque todavía no había nacional, con Perón vivo en el 74, decía que el nivel de informalidad en la Argentina, ¿saben cuánto era? 12 puntos. Lo devolvieron en 50. Obviamente Néstor y Cristina lo bajaron a 33, ahora ya Macri comenzó nuevamente el ciclo de ascenso. Bajo esto que dice Andy Freire, porque ahora no sos más un trabajador informal, ahora sos un emprendedor, le dicen, ¿no? Sí. O sea, un monotributista emprendedor. Bueno, eso es lo que son ellos, por eso que el ciclo se reitera. Ahora, en cuanto a virulencia y contundencia, este es el ajuste más salvaje desde la recuperación democrática en nuestros días, sobre todo por el nivel de daño social. Mira, acabo de leer en InfoGey, un portal interesante que tiene noticias bastante... Acaba de reaparecer la tuberculosis en Mar del Plata. Una enfermedad vinculada a la pobreza de manera plena, ¿no? Pero además, lo hacen con total impunidad, sin preocuparse, aterrizan en la cara, y avanzan totalmente. El discurso cínico que utilizan es efectivamente, ustedes ya lo vieron el mecanismo es ir por un objetivo y al mismo tiempo luego en el discurso criticar el objetivo que ellos consiguieron anteriormente. El caso de Macri habla del que es una vergüenza tomar deuda para hipotecar el futuro de niños, y ese mismo día se estaba endeudando a cifras récord, creo que fueron 9.000 millones de dólares. Sí. Bueno, esos son. Habla de que él se podría haber ido de vacaciones en lugar de impulsar esta reforma por el ajuste fiscal, laboral que está impulsando el gobierno neoliberal. Y al otro día creo que se fue de vacaciones, no sé cuánto sigo allá, pero va camino al mes, ¿eh? Y sigue, por supuesto, creo que es uno de los más vagos que hemos tenido. No, yo discrepo con lo de vago, ¿eh? Porque está haciendo todo lo que no tiene que hacer, lo hace a ritmo aceleradísimo. Sí, con un Estado hiperactivo. Viste que muchos dicen el neoliberalismo hace que el Estado no active. No, el Estado está más activo que nunca. El rol del Estado en esto es central para hacer todo esto. O sea, mayor actividad estatal que esta, difícil de encontrar en la historia nacional en democracia. El Estado ha puesto al servicio del proyecto macrista todo el aparato represivo, y el aparato represivo incluye a la policía, a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial. Los ha ordenado en función del despliegue del proyecto político del Ejecutivo. Es así. Ahora, bueno, veremos qué circunstancia nos espera y cómo se resolverá esto en términos electorales, porque hay que manejarse con la hipótesis que en el 2019 hay que construir una alternativa electoral eficaz a esto, porque es lo que espera la gente, por lo menos un sector de la ciudadanía, ¿no? ¿Vos cómo ves ese avance todos hoy tenemos el discurso de la unidad, todos juntos, porque si no nos van a pasar por encima? Te leo a Cook, carta a Juan José Hernández Arregui, 28 de septiembre de 1961. No lo digo yo, lo dice Cook, el más grande teórico en la historia del peronismo, pero lo que pasa que además Cook fue lo que fue, hizo la resistencia, en Cuba, fue el delegado de Perón. Si Cook no hubiera sido lo que fue, hubiera sido uno de los más importantes generadores de teoría política en Argentina. Adelantó 20 años a la CLO. Lo que pasa es que, claro, además militaba. Mirá lo que dice de la unidad. Dice Cook, el 28 de septiembre del 61, en carta a José Hernández Arregui. Existe también el mito de la mayoría, que consiste en creer que la indeterminación ideológica y el vacío programático sirven para mantener una, comillas, unidad basada en la suma de elementos heterogéneos. Lo dice Cook, no lo digo yo. Sobrevuela el imaginario de que sumamos Cristina más X nos da 60. Bueno, agreguemos a Macri y nos da 100. ¿Para qué vamos a correr riesgo? Y seguro ganamos, ¿o no, Quique? Si fuera así, partido único. Todo, Partido único. Claro, ¿para qué nos dejamos afuera el 40% de Macri? Metámoslo y listo, ya ganamos.
Si todo fuera tan sencillo, toda la historia del peronismo no hubiera sido necesaria. Pero vos cómo ves la lucha, la resistencia, los movimientos que hay en este momento a partir de lo que ha sucedido en las últimas elecciones y al mismo tiempo lo que dicen muchos encuestadores de la caída de la imagen de Macri, no lo suficiente según lo que yo veo, pero ¿cómo ves toda esta movida o cómo puede terminar todo esto? Bueno, Macri hizo una renovación de medio mandato discreta, 40 puntos de voto a nivel nacional contra 60 votos que tomaron alternativas que diferían de la propuesta de Cambiemos. O sea que a partir de ahí, lo que cabe esperar, a medida que se profundiza este modelo socioeconómico que prometió 12 puntos de inflación, tuvo 26, que aumenta la pobreza, desocupa, es que esos 40 puntos se desgranen hacia algún lugar. Yo no sé hacia dónde irán, porque eso ya es el pronóstico, pero es evidente que el punto de máxima de Cambiemos como oferta electoral lo tuvo en las elecciones de medio mandato. Por lo tanto, mi perspectiva es que el campo popular tiene un liderazgo bastante consolidado y sólido, lo mostró en términos de volumen electoral Cristina Kirchner en el principal distrito. Cristina le armó un partido, un espacio de representación política, Unidad Ciudadana, 2 meses antes de las elecciones, sometida a persecución judicial y mediática como yo por lo menos no vi nunca antes en democracia. Estamos hablando de cuestión electoral. Le armó un espacio que sacó 37 puntos en el distrito que aporta el 38% de los votos nacionales, lejos de otras variantes que también tenían algún matiz opositor. Por lo tanto, si no es por virtud, es por necesidad, el liderazgo de Cristina quedó convalidado y esa es el eje de construcción de una alternativa electoral eficaz. ¿Alcanza? No, probablemente no. Siempre el kirchnerismo como el peronismo originalmente fueron frentistas bajo la percepción esta de que el movimiento nacional requiere de más de una expresión política. Lo hizo Perón con el Fresilina, lo hizo Perón con el Frejuli, lo hizo Néstor cuando planteó la transversalidad y luego hizo Cristina con el Frente para la Victoria y incorporó diversas tradiciones. Eso por supuesto que está planteado en la base de la construcción de una alternativa electoral eficaz al neoliberalismo. Ahora, discutir el liderazgo de Cristina y pretender someterla a la prueba de ácido, de convalidarlo frente a otros dirigentes muy respetables, pero que han demostrado que no tienen volumen ni además la trayectoria política histórica de Cristina Kirchner, que retomó el espacio que fundó Néstor en el 2003, me parece demeritorio en términos políticos, pero además en términos electorales es un error enorme cuando se planteó la estrategia de que había liderazgos que tenían un exceso, un plus de votos que no reunía el kirchnerismo duro, claramente era Cristina, que era sectores medios independientes, que acompañaban a determinados liderazgos y no a Cristina. Bueno, terminó perdiéndose las elecciones. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Bajo la percepción de los votos propios, que no eran patrimonio del kirchnerismo, se obtuvo un paso de 38 puntos a nivel nacional en 2015. Un nivel de voto que el kirchnerismo en toda su historia nunca sacó, salvo en el espacio fundante con Néstor, con 22 puntos de voto en el 2003, en medio de la crisis del 2001, pero después el dispositivo electoral del kirchnerismo fue el más exitoso en la historia del peronismo, del populismo, llámenlo como ustedes quieran. Elecciones ganadas todas desde el 2003, cuando desapareció la candidatura de Cristina y se instaló la perspectiva del plus de votos de los candidatos que tenían un exceso con respecto al liderazgo fundante, tanto de Néstor como Cristina, se fracasó en términos electorales, y vuelvo a insistir, 38 puntos. Se ganó en 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, a nivel nacional estoy hablando. Cuando reconstruís también se ganó en 2013, se perdió cuando se instaló lo que la Patria Consultora, desde que yo me acuerdo, define como el plus electoral que requieren todos los candidatos, que es un ciudadano independiente de clase media que tiene un programa y una mirada siempre de centro derecha. Chicas, desde que yo me acuerdo, los que definen las elecciones para la Patria Consultora y los editorialistas de los medios dominantes es una franja de hombres ajenos a todo, que quiere privatizar, que quiere bajar la edad de imputabilidad de menores, o sea, un pequeño ejército de centro derecha con alguna mirada, yo diría hasta media fascistoide. Sí, tirando más a la derecha que a centro derecha, ¿no? Claro, a la derecha. Se lo hicieron, yo me acuerdo que eso fue el deterioro electoral, producto de esta mirada sesgada hacia la centro derecha, es histórico en Argentina. Bueno,
¿Ustedes se acuerdan la historia de la alianza Frepaso-UCR? Una de las anomalías de esa construcción es porque ellos creían a pie juntilla que la definición de las elecciones estaba dada por esta franja de electores de centro-derecha. Transformaron una variante que se decía progresista en un sidecar, en un lazarillo de un proyecto conservador que terminó siendo el gobierno más asesino en la historia de la democracia, que todavía sigue impune, lo que fue la salida de la crisis del 2001 a través de la alianza. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Sí, bueno, está muerto. Pero ¿cómo se fueron adaptando? Bajo esta percepción, no, acá lo que definen las elecciones son los electores de centro-derecha con esta agenda, y esta agenda es la que hay que replicar. Bueno, lo hicieron todo el tiempo, permanentemente. Me acuerdo perfectamente que había que orientar la perspectiva de los candidatos en función de lo que definían las elecciones. Que los consultores, probado en ningún lugar, que nadie prueba nada porque eso no tiene prueba, siempre dicen que son los mismos. Ustedes véanlo, muchachos, síganlo, y a la hora de definir las elecciones van a decir, mira, acá lo que va a definir esta elección es este ejército de neonazis de centro derecha que quiere matar a los ticos. Pero vas a ver que termina siendo así, por lo tanto todo orientan su discurso ahí. La expresión máxima de eso la vivimos con el acomodamiento de los candidatos peronistas no kirchneristas. Yo creo que Sergio Massa, que era un buen candidato dentro de un dispositivo de representación político-electoral, se extravió de la mano de ese tipo de concepciones que lo llevaron a tomar posiciones cada vez más desvirtuadas y alejadas de lo que fue el espacio fundante del Frente Renovador, porque el Frente Renovador dio una elección en Provincia de Buenos Aires en el 2013 discutiendo gestión con el gobernador de ese momento y con el candidato de ese momento del Frente para la Victoria, y ahí ganó por 12 puntos, eso hay que decirlo, no es que lo inventó. Ahora, después fue cada vez más corriéndose a replicar lo que los consultores decían que tenían que hacer, y mirá cómo terminó. Es una circunstancia muy difícil. Pero como dijo en su momento Felipe Solá, después de estas últimas elecciones, dijo, lo escuchamos nosotros, Carlos y yo, Montero y yo, lo escuchamos en un lugar, diciendo, una de las cosas que descubrimos o que vi es que no existe la avenida del medio, no existe esa ancha avenida, ni la tercera vía. Bueno, que venga para este lado. Con Felipe. Claro, bueno, un descubrimiento tardío, mirá, y que cuando vos analizás los procesos en la región democráticos, analizás los procesos de la eurozona, las economías en crisis, lo que se desmorona son todos los partidos intermedios, desde lo que sucede en Argentina con el Frente Renovador y otras expresiones intermedias, incluso la opción de Randazzo podría ser una oposición racional, hasta lo que sucede en Brasil, que la sociedad se polariza, pasa en Venezuela, va a pasar en Uruguay, pasa en España se desmoronó la experiencia por excelencia de la transición después de la dictadura franquista, que fue el PSOE. Bueno, y también y en Francia también, el socialismo se fue a la mierda. Bueno, ese desmoronamiento de la avenida del medio, del de la falacia esa del punto medio que decía que si uno dice que la sangre es verde y el otro marrón, la sangre es amarilla, ¿viste? Esas cosas que hacen que, bueno, eso se tiene que, en Argentina se expresó claramente, la sociedad está polarizada. Cuando nosotros fuimos por el camino del medio, se perdieron las elecciones. Acordate en el 2013, muy aleccionador. Cuando el candidato propio tomó la agenda de Massa, ¿te acordás que planteaba bajar la edad de imputabilidad, el impuesto a las ganancias? En La PASO perdió por 6 puntos. En la general, cuando acelere ese tipo de campaña y transforma el Frente para la Victoria en una oposición racional que transita el camino del sector medio independiente y comienza a replicar la agenda del Frente Renovador, Massa le gana no por 6, por 12 puntos. O sea que el kirchnerismo tiene un destino, tiene una perspectiva y tiene una construcción histórica a la que debe respetar, obviamente adecuándola a cada etapa. Y lo dijo Néstor con respecto a la unidad. Yo leí a CUP y Néstor en el Congreso de la CGT en 2008, en el Congreso de Unidad, había renovado mandato Moyano. Él hace un discurso sobre la unidad específicamente. Entonces dice, obviamente, lean, está en YouTube, lo pueden ver. Yo resumo a mi manera, empobreciéndolo, pero bueno, es lo que yo me recuerdo. Dice, sí, unidad sí, y todo lo más amplia posible, por supuesto, dice. No cabe ninguna duda, nació el espacio buscando unidad con otros sectores y es en este momento, obviamente eso es muy importante. Estábamos ya iniciando la crisis con los sectores agroexportadores. Artemio, un tema... Unidad sí, pero para bajar banderas
No, es lo que dice Cook. Sí, Restaurar la ilusión de la unidad para sumar elementos heterogéneos a costa de vaciar programática e ideológicamente el espacio, no, porque además pierde las elecciones esa estrategia. Artemio, ¿te puedo sacar de este momento electoral que nos estamos planteando, digo, y el recorrido cotidiano, digo, porque yo veo que el avance de estas políticas económicas del gobierno está afectando directamente a la gente. En el recorrido, el enojo de la gente, ¿cómo se va a canalizar, digo, desde el gobierno con un fuerte aparato represivo? Digo, ¿cuál es la reacción? Digo, porque esto del electoral, esto es casi un tema de la dirigencia, pero en lo cotidiano, los que salen a la esquina de Coito y Rivadavia son los vecinos enojados. ¿Va a tener algún carácter orgánico? ¿Vos crees que o la represión va a generar temor sobre el enojo? Bueno, la represión ya está instalada, o sea, incluso hay muertes de muy difícil explicación, ¿no? O sea, está muy activo y eso va a seguir y se va a incrementar. Lamentablemente eso no puede desaparecer porque las políticas del Estado neoliberal son ilegitimables en democracia. Porque lo que hay finalmente es el obstáculo del Estado de Derecho para los neoliberales, para llevar adelante este tipo de ajuste donde queda excluida el 70% de la población. ¿Cómo hace? Bueno, la represión es forma constitutiva de este proyecto. Ahora, el límite de eso, bueno, obviamente es la organización popular, obviamente son las instituciones que pueden enfrentarlo, el caso del movimiento obrero, sin ninguna duda, más allá de las polémicas internas y lo que nosotros podamos visualizar, la verdad es que sin la existencia del movimiento obrero organizado que fundó Perón, recreó Néstor, porque hay que recordar que Néstor lo empoderó como nunca antes desde la recuperación democrática, desde que activó las paritarias, le dio salario mínimo vital y móvil y generó 6 millones de puestos de trabajo el kirchnerismo, con lo cual se multiplicaron los padrones de manera exponencial. O sea, esas instituciones son muy importantes para frenar esto y creo que más allá de polémicas internas van a actuar a la altura. Ahora, mi percepción, y es una hipótesis, ya esto es discutible, es que la crisis, el primer formato que va a asumir no va a ser el social, va a ser el financiero. O sea que lo que va a haber acá es primero un crack en términos financieros, impactado por el tipo de cambio, por el crisis de pago, y a partir de ahí sí yo creo que la cuestión social va a aparecer en escena, pero no creo que se sobredetermine por el tema social. Eso hay que hacer. Está la resistencia sobre los sectores populares, se planteó de manera contundente en estos 2 años, con un nivel de movilización, bueno, el último cacerolazo, bien transversal y con muchísima participación de sectores que no habían votado seguramente al FPV, no, o sea, hubo sectores que totalmente ajenos a la tradición kirchnerista y participaron plenamente, o sea, eso va a estar. Ahora, la piedra, el disparador de la crisis normalmente con estos proyectos asume formato financiero y me parece que eso es lo que va a pasar finalmente también en este... Es lo que pasó con De la Rúa, que es un ejemplo. Claro, va a haber, es decir, eso va a ser lo que detone finalmente la irrupción del tema social en la escena pública, que por supuesto eso que está al alcance de las organizaciones populares y sociales. Bueno, organizar la cuestión social, pero el tema financiero, bueno, ustedes ven lo que está pasando. Han anunciado aumento de la inflación 15%. Primero, la autoridad monetaria por excelencia para los neoliberales es el Banco Central de la República Argentina, el banco coordinador de expectativa, defensor de la moneda, no sé, bueno, todo lo que ellos dicen que, bueno, planteó una pauta inflacionaria del IEL, se la llevaron al 15, planteó un tipo de cambio estable, se lo llevaron hasta no sé cuánto está hoy, 20 pesos debe estar el tipo de cambio. 20, sí. Le modificaron los 2 parámetros centrales por los que supuestamente el Banco Central, la autoridad monetaria por excelencia que vigila la calidad de la moneda, bueno, eso, y acá sigue el Banco Central, con nadie tomó nota de lo que sucedió. Dijeron que iba a haber una pauta inflacionaria del 10%. Ricardo Aroskin, el profesor de la UBA, lo ha dicho, 10% sobre ese 15% que dijeron anual, van a tener 10% en abril, acumulado de inflación. Esa pauta va de nuevo al 20% por lo menos. Porque la única manera de detenerlo, un anclaje, si es que algo van a hacer, es tener el dólar planchado e inducir a través del desmoronamiento de la legislación protectiva
una caída a pique del costo del poder adquisitivo del salario para inducir mayor recesión. Todas las consultoras de consumo muestran caídas con respecto al 2016 o estancamiento, que fue un año horrible en términos de consumo. Eso lo tienen que profundizar. Y nada de eso está planteado en el escenario como posible, sin represión y sin profundizar las aristas más complejas de este modelo. ¿Cómo hace para que los trabajadores no reclamen por lo menos mantener el poder adquisitivo con respecto a la inflación? Ellos, ¿saben para qué dijeron hay 15 de inflación y para qué ponen esta pauta inflacionaria? Para negociar paritaria. ¿Sí? Porque todo el mundo sabe que no se va a cumplir. Eso también lo saben los gremios. Eso es lo que Artemio, finalmente para finalizar la redundancia, apoyando todo lo que decís, ayer lo sacamos al aire a Alejandro Banoli, el expresidente del Banco Central. Gran presidente. Del Banco Central. De lo que hablamos es lo que puede... el riesgo que hay que cualquier movimiento o estornudo en la Reserva Federal de Estados Unidos o a nosotros nos deja, y esto lo voy a decir yo, no se lo dije a él, pero con vos tengo más confianza, nos deja culo para el norte. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Bueno, pero Quique, nosotros tenemos antecedentes. Cuando vos tenés conectados los canales financieros de esta manera abierta, sin ninguna restricción, sin ningún control de nada, bueno, acá bajaron todos los controles con respecto a fuga de divisa, los ojeros pueden liquidar a 10 años, no tenemos ninguna. En eso el Estado intervino drásticamente, claro, dejando hacer. Cuando el efecto tequila, en el 94, ¿se acuerdan del efecto tequila? Hace 150 años que pasó. Nosotros teníamos una inflación de base de 6 puntos antes del efecto tequila en el 94. Se disparó el efecto tequila, terminamos en 18 puntos de inflación, perdimos 1 millón de puestos de trabajo en un año. Eso es lo que pasa cuando una economía está huérfana frente a los movimientos financieros a nivel internacional, que por otra parte son inmanejables. Nadie sabe lo que yo sigo a analistas internacionales y no paran de corregir sus pronósticos y la verdad es que lo que guía esos movimientos es un nivel de aleatoriedad insólito. Bueno, estamos sujetos a eso, lo que decía vos, estamos medio en manos de la reacción de los mercados a nivel internacional, que no la maneja nadie. Te imaginás que acá y mucho menos de Sturzenegger. Podemos dar una lucha contra los RAM, pero no podemos dejar la tasa a la fe. Artemio, te agradecemos mucho esta comunicación. Un abrazo, gracias por llamar. Felicitaciones por el programa. Gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.